Pero cada fin de año siempre es un buen momento para mirar atrás y recordar cómo hemos vivido el año que acaba de pasar, en este caso el año 2022. Cómo hemos vivido, qué tal hemos utilizado los recursos que Dios nos ha dado, ¿no? Tanto económicamente, tanto mentalmente, intelectualmente, laboralmente, en nuestras influencias o en nuestras posiciones, cómo hemos utilizado nuestras posiciones para poder honrar a Dios, para poder los padres ser buenos padres, los hijos ser buenos hijos, o simplemente como cristianos, como miembros de una iglesia, cómo usted ha utilizado el tiempo que Dios le ha dado en este año 2022. Si tuviera que calificarse del 1 al 10, ¿cuál sería su calificación? ¿5? ¿7? ¿O quizás 1? ¿Recuerdan las compañías de Movistar o las compañías telefónicas que después de una llamada que les hacen, les va a llamar una persona para que usted califique mi atención? Y le dice del 1 al 10 qué tal ha sido mi calificación, y a través de esas encuestas ellos califican su servicio y mantienen a sus empleados. Si tuviéramos que hacer eso al plano eclesiástico, al plano espiritual, del 1 al 10, ¿cómo usted se ha portado como cristiano, como miembro de una iglesia? Y cada fin de año y cada inicio de año es bueno poder nosotros mirar atrás y hacer un autoanálisis y poder hacer las correcciones correspondientes. Les recuerdo, hermanos, que nosotros fuimos creados para la eternidad. Fuimos creados para la eternidad. Vamos a enfrentar una eternidad. Ahora depende dónde enfrentes esa eternidad, con el Señor o simplemente en el infierno. Nuestra naturaleza es reacia a rendir cuentas. No nos gusta que nos pidan cuentas, menos rendir cuentas. En todos los aspectos, ¿no? Nosotros nos gusta vivir de acuerdo a los que nos parece, de acuerdo a nuestras reglas. Por eso normalmente eso se ve reflejado desde el hogar. El hijo suele rebelarse contra el papá, contra la mamá. Quiere hacer su voluntad. Y eso no cambia mucho cuando también formas parte de una empresa en lo laboral. También tiendes a rebelarte con tu jefe. O entre las autoridades locales de tu país, también tienes a rebelarte. Y lo mismo sucede también dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Es natural, es nuestra naturaleza rebelarnos contra la autoridad que tenemos adelante, cualquiera que ésta sea. Es natural rebelarnos. Y el llamado que el Señor nos hace es que tú, personal, haciéndolo personal a nuestra vida, tú vas a rendir cuentas. Y eso debería despertarnos y hacernos reflexionar y hacer cambios en nuestra vida. Dice, me vas a dar cuentas. Es como el Señor Jesús te está diciendo a ti, me vas a dar cuentas cuando te toque presentarme delante de ti, en el mejor de los casos, ¿ah? En el mejor de los casos. Vas a rendir cuentas. Y por eso he tomado este versículo, estos versículos ya de palabras del Maestro. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra. Recuerden, hay dos libros, el libro de la vida y el libro de las obras. Y el de las obras están ahí, cada palabra, cada acción, cada actitud, cada cosa que hemos hecho o hemos dicho, daremos cuentas al Señor. Y el 37 dice, porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Por uno o por lo otro. He ahí, hermanos, las demandas que el Señor nos hace al cristiano. Por eso la vida cristiana, vuelvo a repetir, es para personas valientes y para personas
que Dios le da la sabiduría para razonar y reflexionar en su vida y vivir de acuerdo a la luz de las Escrituras coherentemente, realistamente también de lo que está haciendo. Hace poco leí en fin de año todo el mundo, ¿verdad? Feliz año nuevo, que Dios prosperidad y bendiciones y que todo te vaya bien. Y hay un post que dice: este año, voy a empezar el año 2023 agarrado fuertemente de tu mano, cuando ni siquiera vas a la iglesia todo el año. Pero tú vas a empezar el año agarrado fuertemente del Señor Jesucristo. Y ni siquiera vienen a la iglesia. Pero él o ella va a empezar fuertemente agarrado de la mano del Señor Jesús. Eso es vivir con coherencia. Y ahí está el Señor Jesús y delante de nosotros y nos dice: tú vas a rendirme cuentas. Tú eres un mayordomo. En tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, Dios, nosotros somos mayordomos, somos administradores, porque nada nos pertenece. Amén. Ahora, pero la demanda que el Señor Jesús nos hace es que tenemos que ser buenos administradores. Y el ser buenos administradores lo dictan los estándares bíblicos y no lo dictan nuestras circunstancias o nuestras emociones o aún nuestras enfermedades, hermanos. No lo dicta eso. Si podemos caminar, si podemos seguir haciendo las cosas, debemos hacerlo. Son demandas del Señor. Y tres cosas quiero recordarles que en este día, de que el título es todos vamos a rendir cuentas. Y hay tres demandas que el Señor nos hace. Mira, tú debes ser un buen mayordomo, y la primera demanda que el Señor nos hace es una demanda razonable. El Señor no nos va a pedir algo que no podamos hacer, o algo que vaya en contra de su naturaleza de amor, contra su naturaleza de justicia, o contra su naturaleza de misericordia. El Señor no nos va a pedir que hagamos algo irrazonable, sino algo razonable. Esa es la primera demanda, una demanda razonable. En otras palabras, debemos aprender a vivir de manera reflexiva, de manera inteligente. Si nos equivocamos, volvamos a empezar. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para empezar una carrera, por ejemplo, universitaria. Tienes 40, no es tarde. Tienes 50, no es tarde. Nunca es tarde para emprender algo propio para ti. Un negocio, emprende tú. Ya no busques trabajo, sino tú genera trabajo. Nunca es tarde para eso. Y hay varios testimonios, hay varios testimonios de vida de grandes hombres que han emprendido y han hecho grandes cosas a edades que supuestamente ya no tenías esperanzas, 40, 50, 60 años, y han hecho grandes cosas. Ahora, si nos hemos equivocado en este año 2022, el llamado del Señor nos dice, pues vuelve a empezar. Pero esta vez hazlo más inteligentemente, más sabiamente, más prudentemente. Cambia, en otras palabras. Cambia, ya no sigas viviendo o pensando o actuando como actuaste este año 2022 y todos los años anteriores. Cambia, no es que yo estoy muy grande ya para cambiar, pero es posible. Y recuerden, hermanos, mientras más nosotros vamos adquiriendo edad, más difícil es dejar ser enseñados. Porque ya tenemos nuestro patrón establecido, nuestras ideas establecidas, y sácalo pues de eso. Es difícil, pero es posible en Cristo.
Por eso el Señor nos dice, mira, si te equivocaste, vuelve a empezar, pero esta vez hazlo más sabiamente, más inteligentemente, más razonablemente, más coherentemente, hermanos. Nuestros pecados son perdonados, pero las consecuencias las tenemos que enfrentar. Dios me perdona, claro que sí. Sigue pecando porque Dios me perdona. Sí te perdona el Señor, pero las consecuencias de tu pecado las vas a afrontar. Eso sí, no hay escapatoria. Vuelvo a ese post, a esta publicidad que dice, este año, Señor Jesús, voy a empezar de tu mano, agarrado fuertemente, mi Señor Jesús. Ni siquiera vienes a la iglesia. Siempre tienes una excusa. Y siempre la tendrás. Pero para hacer lo que te interesa, ahí sí estás. Ahí sí vas. Ahí sí lo haces. Dios te perdona, sí. Dios es fiel y nosotros, aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue fiel. Sí, Dios te perdona, correcto. Pero las consecuencias de tus pecados, de tus malas decisiones, las vas a enfrentar, las vas a afrontar, las vas a tener que pagar en esta tierra. Y eso, hermanos, duele. Eso lastima, eso quebranta. Pero es por tu bien, es por mi bien. Pero hagamos los cambios que corresponden. Aprendamos a vivir más sabiamente, más coherentemente. Volvamos a empezar, pero aprendiendo de lo que nos ha pasado este año nada más. Ese es reflexionando en su propia vida, haciendo un autoanálisis y viendo qué aspectos necesita cambiar. Ahora reflexionemos, hermanos, en su labor en la obra de Dios. ¿Cómo se calificaría del 1 al 10? Siendo 10 algo bueno, excelente, y 1 siendo algo muy negativo. ¿Cómo se calificaría? Reflexione en su labor al Señor. ¿Cuántas personas atrajo a Cristo, ayudó a traer a Cristo a los pies del Señor Jesús? ¿Cuántas este año, estos 365 días que acaban de pasar, cuántos invitados ha traído a la casa de Dios? 1, 2. ¿Cómo ha estado su desempeño, su labor específicamente en la obra de Dios, hermano? El amor hacia Dios se manifiesta en obras, no solamente en palabras. Igual a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, no solamente bastan las palabras, es necesario que sea acompañado con hechos. ¿Se ha puesto a meditar en lo que Dios le dio a usted sin merecerlo, que es esa salvación tan grande? Dios lo salvó. Valora esa salvación. Hace poco meditaba y veía cómo el efecto del Evangelio en otras personas no surte efecto. Y yo me preguntaba y miraba, Señor, ¿y por qué en mí sí surgió efecto? ¿Por qué yo sí tengo temor? ¿Por qué no puedo hacer lo que deseo hacer como el resto lo hace? ¿Por qué, Señor, me pones ese peso en mi corazón, en mi mente, y me traes, como dijo, cautivo a ti?
¿Por qué a mí sí y a ellos no? Ellos, ¿cómo? Miren, pueden seguir viviendo normal. Pueden seguir viviendo, trabajando, estudiando, esforzándose y haciendo sus propias cosas, de sus propios intereses y viviendo a su manera año tras año. ¿Y por qué ellos sí lo pueden hacer, Señor? ¿Y por qué, en otras palabras, por qué ese evangelio tuyo, por qué tu palabra tiene este efecto en mí y no en ellos? ¿Tengo yo especial algo? No. ¿Yo trabajo más que ellos? No. ¿Soy más inteligente que ellos? No. ¿Oro más que ellos? De repente no. Es la gracia de Dios. Que eso produce en mí, Señor, gracias porque en medio de todo, tú me tienes en cuenta. Pero a ellos los deja. Los va a perdonar, sí, pero van a enfrentar sus consecuencias. Y los deja, hermanos. ¿Por qué los deja? Señor, sálvalos, sálvalos, sálvalos. Y no surte efecto. Y puede que nunca los salve. Y a ti se salvó. Tú eres salvo. Está valorando eso que recibió de parte de Dios, que no lo merece actualmente, nunca lo va a merecer. Dice en Hebreos, hermanos, capítulo 2, verso 3, dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron. Dice: ¿cómo nosotros, Señor, descuidaremos esta salvación tan grande que nos diste? ¿Cómo? Cada fin de año se va un año, empieza otro año, y es un año menos para ver al Señor. No sabemos cuánto nos queda o nos resta de vida, pero Dios nos salvó por el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿cómo estamos valorando esa salvación? Vengan a la iglesia, escuchaba. Comprométanse con el Señor y vengan precisamente cuando más heridos estén, cuando más necesitados estén, cuando más las cosas estén más complicadas, es cuando más debes acercarte al Señor. Pero irónicamente, las personas que predicaban eso o que decían eso, no lo hacen. Pero es cierto, hermanos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice el escritor de Hebreos. Y esto es muy importante. El aprender a amar a Dios de manera correcta nos va a enseñar a aprender a trabajar en su obra de la manera y con la actitud correcta. Mientras más conozcamos del Señor, mejor lo vamos a servir, mejor lo vamos a amar. Dice en 1 Corintios 15:58: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice el Señor. Hermanos, manténganse firmes, constantes, trabajando en la obra del Señor, sabiendo que tu labor en mí no es en vano. Pero Dios bendice las manos que laboran, no las manos ociosas. No las manos que solamente hablan, sino las manos que trabajan. Dios bendice eso, hermanos. Y en 1 Samuel 2:30, la parte B dice: yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos por pocos. Nuestras acciones tienen consecuencias, sean buenas, sean negativas. Tú siembras buena semilla, tendrás una buena cosecha. No siembras buena semilla, tendrás una mala cosecha. Y el Señor dice: yo voy a honrarte a ti, que tú me honras, que a pesar de tu flaqueza, que a pesar de tu debilidad, que a pesar de tu desconocimiento, quizás bíblico,
Tú me estás honrando. Mira el otro que conoce, tiene una cabezota, muchos años en el ministerio, muchos años en el cristianismo, conoce todo, pero no lo pone en práctica. Tú me estás honrando en lo poquito que conoces, yo te voy a honrar. Y Señor, y a los que te desprecian, a los que siempre andan justificándose, a los que siempre andan en necesidad, enfermos, con dolores, problema tras problema, a ellos nomás tienen problemas, ¿verdad? Tú no tienes. El pastor no tiene problemas. Tú nomás te deprimes. Pero el hermano viene con su depresión. El hermano sigue viniendo con su necesidad, sigue cumpliendo con sus responsabilidades, con sus dolores, mientras pueda hacerlo, mientras sea coherentemente, razonablemente venir, seguir cumpliendo con tus responsabilidades. El Señor no nos pide que hagamos algo que vaya en contra de nosotros mismos. Él honra a quienes le honran y a quienes no, a quienes lo desprecian, a quienes no tienen tiempo, a quienes siempre andan, ¿verdad? Él dice que los va a tener por poco. Esa es una demanda razonable. La segunda, hermanos, también esta demanda que nos hace el Señor es una demanda que incluye toda nuestra vida, en todos los aspectos. La demanda que el Señor nos hace cada día, y es bueno recordar en este año que estamos iniciando, en este primer día de este año 2023, es que esta demanda lo incluye todos los aspectos de tu vida. El cristiano es cristiano en el templo, en casa, en el trabajo, en la sociedad, donde vaya, sigue siendo cristiano. ¿De qué daremos cuentas, hermanos? De nuestra mayordomía, de nuestros dones, de nuestros talentos. Vamos a dar cuentas. A ti te di el don del canto. ¿Qué has hecho con eso? A ti te di el don de servicio. ¿Qué has hecho con eso? A ti te di el don de la misericordia. ¿Qué has hecho con eso? A ti te di el don de poder interceder con otras personas. ¿Qué has hecho con eso? A ti te doy el don del evangelismo. ¿Qué has hecho con eso? ¿Qué has hecho con los dones que yo te di? ¿Qué has hecho con la capacidad que yo te di? ¿Lo guardaste? 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. El Señor va a pedirnos cuentas. A mí Dios, el Todopoderoso, le dio un don a usted. ¿Sabe cuál es su don? Amén. Utilícelo para la gloria de Dios. Utilícelo para edificar a los santos de Dios en su iglesia. Utilícelo para traer las almas a que sean salvas. Una canción bien entonada, bien practicada puede mover corazones y el Señor puede transformar y traer salvación a esas vidas. Una persona que tiene la capacidad de evangelizar, una simple palabra, una simple conversación puede traer convicción a ese corazón y ese hombre o esa mujer puede caer rendido a los pies de Cristo. Es su don, es la capacidad que Dios le dio a ese hombre o esa mujer. Y el Todopoderoso me dio a mí el don de la enseñanza y de la predicación. Voy a rendir cuentas de eso. Y se me viene a mi mente la semana pasada, que les compartí por la mañana, es natural en el hombre cerrar la casa de Dios
por determinadas circunstancias, y lo irónico que se cierra la casa de Dios, se cierran los templos para celebrar quién fue el fundador de las iglesias. Día domingo, todo, no va a haber servicio porque van a estar cansaditos. Cerramos todos en las iglesias. Bueno, Señor, hay que cerrar porque nadie va a ir. Mi razonamiento. Muy bien, ciérralo. No pude. Ahí está el Señor. Señor, nadie va a ir. Solo ve. Dos cosas quedaron enseñanzas para mi vida ese día. Tú cumple con tu responsabilidad. Tú cumple con tu parte. Para mí, en primer lugar, trabajas. Segundo, Dios me dio un don, que es la enseñanza y la predicación. Y no puedo hacer otra cosa más. Una semana sin hacerlo es un caminar en el desierto. Es impuesta necesidad, dijo el apóstol, y ay de mí si no predico el evangelio. Mire el apóstol. Uno no entiende el peso de esas palabras hasta que ese peso esté en tu corazón. Ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no, Señor, ay de mí si no hago lo que me dices. Ahí está el peso del Señor, ahí está el peso del Señor, ahí está la presión del Señor, ahí está el Señor. Ve, hazlo. No puedo. Nadie me apoya. No hay recursos. Cada día más divididos. Pero ahí está el peso del Señor. Y ay de mí, dijo el apóstol. Ay de mí si no predico. Dos cosas quedaron marcadas en mi corazón. Debo seguir predicando hasta que el Señor me lleve a casa. Usted también debe seguir compartiendo el evangelio hasta que el Señor lo lleve a casa. Amén. También daremos cuentas, hermanos, de nuestros bienes y cómo lo usamos. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas son un reflejo de nuestro corazón. Todo lo que el Señor te ha dado, los bienes materiales que Dios te ha dado, las bendiciones que Dios te ha dado. Oh, quisiera poder tener mucho más dinero para poder seguir invirtiendo en la casa de Dios. Todo lo que Dios te da, te pedirá cuentas. Utiliza tus bienes, gástate tú y gasta para la obra de Dios. Respeta las autoridades, respeta lo que Dios ha establecido. La oveja no pastorea al pastor, el pastor pastorea a la oveja. No a la inversa, hermanos. Dios por algo lo puso ese hombre ahí, para que dirija ese rebaño. ¿No te parece? ¿No te gusta? ¿No estás de acuerdo? Reclámale al Señor. Respetemos las autoridades que Dios ha puesto en su iglesia. También darás cuenta de tu tiempo. En tu tiempo, ¿cómo lo estás invirtiendo? Aparte de tu trabajo, aparte de tus responsabilidades, ¿cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás cumpliendo con tus devocionales? ¿Estás leyendo buenos libros? ¿Aún las series o las películas que miras tienen contenido que te edifica? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo, hermano? ¿Tienes buenas amistades? La Biblia dice, el que anda con sabios,
sabio será. El que anda con necios, dime con quién andas, te diré quién eres. Si uno anda con perdedores, otro perdedor más. Si uno anda con personas que tienen un vocabulario, un léxico grotesco, vulgar, ese mismo será tu vocabulario. Si uno anda con personas que tienen criterios o pensamientos muy superficiales o muy antibíblicos, eso te va a influenciar también. Y lo tercero y último, hermanos, no solamente es una demanda razonable, no es una demanda que incluye todos los aspectos de tu vida, sino es una demanda urgente. Urgente. Urgente, hermanos. Estamos en tiempos finales. Estamos en los últimos tiempos. La vida se agota, los recursos del planeta se van agotando, la maldad sigue aumentando, la indiferencia y el amor de muchos se sigue enfriando, la maldad sigue aumentando. Cada Nochebuena, cada Año Nuevo, cada día es menos. El hombre cada día es más amador de sí mismo, porque en los postreros tiempos, ¿cuál será el carácter de los hombres? Egoístas, amadores de sí mismos, de los deleites que de Dios. Es una demanda urgente. El tiempo es corto, nuestra vida es frágil, nuestra salud es relativa. Por eso, dele gracias a Dios que usted tiene vida y no solo eso, sino que tiene salud. Puede venir, puede caminar, puede seguir trabajando, puede seguir leyendo su Biblia, puede seguir compartiendo el Evangelio en lo que Dios le permite. El tiempo es corto, hermanos, nuestra vida es frágil y repito, nuestra salud es relativa. Hoy aparentemente estamos sanos, pero ¿qué será la otra semana? O quizás el otro mes. Eres responsable de administrar fielmente cada don o favor que Dios te concedió. Tú eres responsable, somos responsables de administrar fielmente lo que Dios te ha dado, ¿no? En este caso, si Dios te dio un esposo, sé cómo tú debes amar y respetar a tu esposo. Te dio una esposa, tú también debes cuidar de esa esposa. ¿Por qué? Porque recuerda que antes de ser tu esposa, fue una hija de Dios, es una hija de Dios. Debes tratarla como tal. Lo mismo, si Dios te ha dado hijos, son primero los hijos de Dios. Si Dios te ha dado una buena condición económica, Dios te ha dado dinero, recuerda que primero es su dinero. Vuelvo a repetir, gástate tú y gasta también para el Señor. De eso darás cuentas. Dios te ha dado y nos ha dado un tiempo de vida. Debemos usarla sabiamente. Dice en Efesios 5, el verso 15-16, dice: miren pues cómo ustedes se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos, hermanos. En la versión del 60 de la Valera dice: miren pues ustedes cómo andan, no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos, hermanos. Necesitamos aprender a vivir a la luz de la eternidad, a la luz de la urgencia de la eternidad, sabiendo y recordando que nuestra vida es frágil, que nuestra salud también es frágil. Podemos seguir con vida, pero podemos estar enfermos. Y ya enfermos, ¿qué podemos hacer? Vivamos a esa luz de la urgencia.
Es una demanda razonable, coherente. El Señor nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer, si no nos pide de acuerdo a nuestra capacidad y nos da los dones correspondientes para realizar esa labor, la gracia suficiente, el poder, la fuerza suficiente para hacerlo. Y es una demanda urgente, es urgente, hermanos. Cada día personas necesitan de Cristo. Cada día el dolor y el sufrimiento, las tragedias aumentan. Cada día, hermanos. Nosotros mismos nos vamos desgastando. Vamos flaqueando, nuestras fuerzas van menguando. Es urgente compartir el Evangelio ahora que nosotros podemos hacerlo. Hágalo si no puede, si no tiene facilidad de palabra, con su vida testifique de Cristo. No quieren escucharte, con tu conducta testifica a Cristo. Sirve, atiende, niégate. Ama al Señor con tus palabras, pero también con tus acciones. Hermanos, termino con lo siguiente. Los cristianos, dijo este hombre de Dios que ya partió a la presencia del Señor, R.C. Sproul, dijo: mira, los verdaderos cristianos, los auténticos cristianos, hermanos, ellos pueden decepcionar a Dios. Sí, lo pueden hacer. Pueden desobedecer a Dios, también lo pueden hacer. Ellos pueden ofender a Dios, claro que sí. Ellos pueden también entristecer a Dios, también pueden. Pero lo que no pueden hacer es mantenerse distanciados de su Dios. No pueden. Un genuino y auténtico hijo de Dios, hija de Dios, ofenderá, entristecerá, va a entristecer a su Padre, quizás lo va a decepcionar, pero lo que no va a poder es mantenerse distante, alejado de su Padre Celestial. Amén. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno, Señor, de tus hijos, de tus hijas presentes. Y gracias también por todos aquellos que escucharán tu mensaje, Padre. Puedas tú obrar en ellos y hacerles entender que los tiempos son malos y que nos espera una eternidad que enfrentar, ya sea en el cielo o en el infierno. Y la única manera de poder, Señor, pasar nuestra eternidad junto a ti en la gloria eterna es a través de tu Hijo Jesucristo. Oro, Señor, para que tú puedas obrar en ellos y les ayudes a tomar la decisión de reconocerte a ti como el Salvador de sus almas y el Señor de sus vidas, y puedan empezar un nuevo comienzo, una nueva vida en ti, mi Señor Jesús. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén.